Algo precioso, realmente muy enriquecedor. Paula. Bueno, habíamos quedado en el hijo. Cuando yo me entero de que él está embarazada, Elsa está embarazada, le reclamé al Señor en un principio. Había estado en una reunión de oración y me seguía hablando el Señor de restauración. Y yo venía en el camino y decía, Señor, me estás hablando de restauración y estás uniendo a mi esposo con otra mujer, con un hijo. Ya no es una relación. Y vino a mi mente, mis pensamientos no son los mismos que los tuyos. Bueno, fue terrible, pero dije, bueno, no entiendo nada, pero lo acepto. Te corto un segundito, voy a hacer una acotación. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Y sabés de qué me está diciendo vos, Paula? Vos me estás diciendo que estás cerquita, que vos en ese momento estabas re finita con el Señor y el Señor te hablaba y te revelaba lo que está, aunque tus ojos naturales y todo vos no lo veías, pero el Señor te estaba revelando. Sí. ¿No? Y esto es un tema que estamos tratando, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Señor en nosotros. Y bueno, no fue fácil saber de que había nacido Iván, de que mi esposo seguía en esa casa, pero seguía confiando. Y cuando Iván tenía 3 años, mi esposo vuelve a mi casa. Él ya había aceptado al Señor, cada tanto venía, tomaba un poquito del Señor, después se iba de vuelta a seguir en las de él. Pero yo decía, Señor, vos sos fiel y vos vas a hacer lo que tengas que hacer con él. Fue un trabajo en un tiempo fuerte conmigo, tratar el perdón, tratar el cambiar yo, porque cuando recién llegó al Señor yo decía, yo era la mujer maltratada, yo era la pobrecita y él el verdugo. Cuando empecé a tratar con Dios, empezó a tratar conmigo, me di cuenta que cuántas cosas tenía yo, porque... Que no era tan pobrecita. Exacto, yo no, a lo mejor no tiraba nada, pero sí tenía una boca que sabía dónde pegarle. Dónde herir, Exactamente, y ahí es donde lo mataba. Y bueno, esas cosas muchas veces producían el maltrato y las agresiones. Pero fue un tiempo en que el Señor trató conmigo, y cuando mi esposo volvió, bueno, ahí ya fue otra parte del trato, porque tuve que aprender que estaba Iván, que había que ir a verlo, que... Pero vamos a parar un poquito acá, porque vamos a escuchar un poquito a Quito, a ver cómo conoció al Señor, ¿no es cierto? Porque Quito ahora estaba con otra familia. Sí, yo ya había momentos, por eso te digo que uno no es feliz, uno cree o hace cosas para tapar. Y yo empecé a sentirme mal, yo digo que eran las oraciones porque me sentí incómodo en la casa, ya no quería estar. Entonces iba a la casa donde estaba Paula y le decía, déjame estar un ratito porque quería paz. Y yo sabía que ahí había paz. Pero ¿y por qué vos sabías que había paz? Porque digamos, en ese momento eras un hombre natural, no conocías a Cristo. Claro, pero no sé, yo llegaba ahí, era una paz. Había algo distinto. Sí, muy distinto. Y yo salía de ahí, ya entraba como en una etapa de nerviosismo, me molestaba todo. Y tal es así que en esa etapa yo me separo de esa señora y me voy a vivir solo. Me voy a vivir solo, pero ya estando mal. Y por ahí en un momento me iba a la iglesia porque yo sabía que algo... Me voy a la iglesia y esperándola a ella en la puerta. Así que me daba vergüenza. Yo quedaba en la puerta afuera y si bien conocida le decía, bueno, si está Paula para no entrar solo. Porque yo realmente, yo llegaba ese día, estaba en la reunión y salía... Primero medio como que las primeras... Salía, era lo que necesitaba, la paz que había ahí adentro. Pero también había momentos en que por ahí para quedar bien yo con ella había momentos que estaba más o menos iba. Y me parecía todo raro la iglesia, yo cantaban, alababan y yo no entendía nada. Era más, digo, íbamos con contramano con todo eso. Pero yo creo que Dios ya empezó a tratar ahí, porque en los momentos que yo estaba realmente mal, que estaba solo, ya iba yo a buscarla a ella. Entonces yo me sentaba, le pedía oración. Siempre me acuerdo que no estando con ella, pero ya estaba solo yo, lo llamamos Omar, me acuerdo, una mañana, Omar de Felipe,
él fue en una de las necesidades, apareció como a las 7, 7 y media de la mañana y bueno, oró mucho. Y yo creo que a partir de ahí fue como que empecé a entender, no entendía nada de lo que era la palabra de Dios, pero empecé a entender lo que era la paz que uno sentía. Y yo creo que de a poco empecé de ir a casa, estar con ella, tomar mate, conversar. Y era esa paz que yo necesitaba, porque yo salía renovado de ahí. Y ahí creo que hay dos palabras que estaban usando ustedes. Una es paz, algo que no tenían durante 20 años, tener paz. Y algo que vos decías recién, nos sentábamos a hablar, tomar mate, hablar, algo que no había, que era comunicación. Que eso es lo que hace Dios. Yo creo que lo que hoy entiendo, porque estamos de este lado, ¿no?, el camino, que en muchos matrimonios hoy está fallando la falta de diálogo. Ahora, Quito, ¿en qué momento vos decís, yo me di cuenta que realmente Dios existía? Porque sabés que, ¿no es cierto? Si vos hablas de Dios, yo estoy seguro que vos sabías, que vos creías en Dios. En ese momento que te fuiste con otra mujer, en ese momento que abandonaste a tu casa y todo. Vos seguramente habrás dicho, Dios existe, sí. Cualquiera que te preguntaba, vos decías, Dios existe. Pero ¿cuándo conociste a Dios? ¿Cuándo Dios, vos decís, Dios, ahora sé que sos verdadero, ahora sé que estás en mí, ahora sé que me acompañás a todos lados, ahora sé que cuando yo me voy vos estás con mi familia, ahora sé lo que Paula tiene? Yo creo que empecé a creerle a Dios. Aparte el cambio era tan grande que yo realmente me sentía bien. Tuve que humillarme con mis hijos y pedirle perdón, que nunca lo había hecho, porque nosotros como padres, creo que yo nunca lo hice con mis hijos, de abrazarlos, pedirle perdón. Yo siempre digo por ahí, una de las cosas que tienen que hacer los padres hoy es pedirle perdón a los hijos. No preguntarle por qué, pedirle perdón, porque por no escucharlo, por no poner atención, por un montón de cosas. Yo creo que Dios me llevó a una situación muy difícil para realmente tener esa comunión que tengo hoy con Dios, que fue cuando tuve mi hijo mal. Yo perdí un hijo de 21 años y tuve 3 días orando, y yo en el tema de la oración era medio como que oraba, ¿no? Pero esos 3 días el Señor me llevó a situaciones donde realmente tuve que clamar, como dice la palabra, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. En un momento yo quería estar en el lugar de él, como todo papá. Yo creo que me acordaba del pasaje de David, ¿no?, cuando muere su hijo Absalón, que dice, ¿quién me debería estar en su lugar? Y yo creo que en ese momento, claro, oraba bajo mi voluntad, la voluntad mía, y no es la voluntad de Dios. Reúno a mi familia esa noche y le digo, bueno, que sea la voluntad del Señor. Yo creo que en ese momento el Señor me preparó y le digo, que sea la voluntad del Señor, y él parte a la madrugada. O sea, yo lo estaba reteniendo. Y yo creo que fue el momento más difícil, por eso digo muchas veces, Dios trabaja de una manera, nos puede llevar a situaciones tremendas, para que realmente le creamos, para que confiemos en Él. Y yo creo que a partir de ahí, más allá del dolor y de un montón de cosas, yo creo que el trato de Dios es distinto. Yo creo que fue lo que más me aferró. Él me hizo una promesa, no me quiero desviar del camino, más allá de las pruebas, porque las tenemos, pero yo confío en el Señor. Y algo que